El millonario vio a su empleada proteger a su madre de su prometida, y la verdad lo destrozó por dentro. Antes de revelarte cómo ocurrió esta impactante escena, te invito a suscribirte a este canal, porque aquí siempre encontrarás historias que conmueven, sorprenden y nos recuerdan que la verdad siempre sale a la luz. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo ahora mismo? Él no debía estar en casa aquel día. Su viaje de negocios estaba planeado para durar hasta el fin de semana, pero una reunión cancelada lo llevó a tomar el primer vuelo de regreso. Cansado, con el maletín en la mano y el ceño fruncido por la tensión del día, atravesó la puerta principal de la mansión sin que nadie lo esperara. El silencio del lugar lo recibió como una advertencia, pero pronto ese silencio fue roto por unas voces que venían desde el salón principal. Primero, un murmullo cargado de desprecio, y luego, un grito que retumbó con violencia. Una voz femenina, cortante, llena de veneno, decía, ¿por qué no desapareces de una vez? Nadie necesita a alguien como tú aquí. Y, contra todo pronóstico, otra voz respondió. Era más débil, pero llena de una valentía inesperada. No permitiré que le faltes al respeto. Ella no merece tus insultos. Basta ya. El corazón de aquel hombre comenzó a latir con fuerza. Conocía esas voces. Sabía muy bien a quién pertenecían, pero jamás habría imaginado escucharlas en un enfrentamiento tan cruel. Avanzó con cautela, y lo que vio lo dejó helado. Su madre, una anciana de cabellos grises y mirada cansada, estaba sentada, con el rostro humedecido por lágrimas. Frente a ella, su prometida la miraba con desprecio, con una sonrisa cruel en los labios, disfrutando de su sufrimiento. Y entre ambas, con las manos temblando pero el cuerpo firme como un muro, estaba la joven empleada de la casa, enfrentando a la mujer que se suponía sería la futura esposa del hombre que acababa de llegar. La prometida, con arrogancia y voz envenenada, dijo, ¿quién te crees para interponerte entre nosotras? Eres solo una sirvienta. No tienes derecho a hablar. Pero la respuesta fue tan inesperada como valiente. Tal vez sea una sirvienta, pero tengo más corazón que usted. Y si cree que voy a quedarme de brazos cruzados mientras humilla a una mujer enferma, está muy equivocada. El silencio que siguió fue tan pesado que dolía. La anciana intentó hablar, pero su voz se quebró entre sollozos. La prometida la miraba con frialdad, indiferente a su dolor. Y mientras tanto, el hombre, escondido tras las sombras del pasillo, sentía como su mundo comenzaba a resquebrajarse. Todo lo que había creído hasta ese momento estaba a punto de derrumbarse. Y lo que estaba por descubrir sería mucho peor de lo que podía imaginar. El hombre permanecía en silencio, oculto, con el corazón golpeando con violencia en su pecho. Era como si cada palabra que escuchaba fuera un golpe directo a sus creencias, a esa imagen que había construido durante meses sobre la mujer que pensaba amar. Una promesa de matrimonio, una vida de ilusiones, una confianza ciega, todo comenzaba a tambalearse en cuestión de segundos. Su madre, aquella mujer que había sido el pilar de su vida, respiraba con dificultad. Su enfermedad le había robado fuerzas, pero no dignidad. Aún así, los insultos la estaban quebrando más que cualquier síntoma. Con la voz entrecortada, intentó hablar. Por favor, no discutan. Pero la prometida la interrumpió, con un tono de impaciencia y desprecio. ¿Ve lo que digo? Ni siquiera puede sostener una conversación. ¿De verdad piensa que alguien como ella merece respeto? Lo único que hace es cargar a los demás con sus debilidades. Las palabras atravesaron el aire como cuchillas. Y si dolían a la anciana, aún más dolían al hijo que escuchaba en silencio. Porque esas frases no solo denotaban crueldad, sino que revelaban lo que realmente había detrás de aquella sonrisa encantadora que tantas veces lo había seducido. La empleada, con los ojos brillando de indignación, no se contuvo. Cuidado con lo que dice. Esa mujer merece más respeto del que usted será capaz de dar en toda su vida. Ella es fuerte, aunque esté enferma, y tiene un corazón que usted jamás entenderá. Yo no permitiré que siga tratándola de esta forma. El hombre contuvo la respiración. Esa voz, esa valentía, algo dentro de él se removió. Nunca había prestado demasiada atención a la joven trabajadora de la casa. Para él, siempre había estado allí, como parte del ambiente discreto de la mansión. Pero verla ahora, defendiendo con tanto coraje a su madre, despertaba en él un sentimiento desconocido. Era como si en medio de tanta oscuridad, esa mujer se hubiera convertido en la única luz. La prometida soltó una carcajada sarcástica. ¡Qué patética!
¿Acaso crees que alguien te va a agradecer por tus palabras? No eres nadie, entiéndelo. Una simple empleada. ¿O acaso sueñas con ser algo más? La empleada tragó saliva, pero no se echó atrás. Sus manos temblaban. Sí, pero su mirada era firme. No necesito ser nadie para tener dignidad. No necesito un título para saber lo que está bien y lo que está mal. Y lo que usted hace es cruel. El silencio volvió a caer, pesado, insoportable. El hombre, oculto todavía, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su prometida, la mujer a la que pensaba entregarle su vida, revelaba un rostro desconocido y perturbador. Y aquella empleada, humilde y sencilla, revelaba una fortaleza que jamás había imaginado. En su mente comenzaron a aparecer recuerdos. Flashbacks de pequeñas actitudes que antes había pasado por alto. La forma en que su prometida se impacientaba cuando su madre tardaba en responder, los comentarios mordaces disfrazados de bromas, las miradas de fastidio cuando creía que nadie la observaba. Y, al mismo tiempo, también recordaba cómo la empleada siempre estaba cerca de su madre, ofreciéndole un vaso de agua, ayudándola a levantarse, cuidándola con una ternura silenciosa. Era como si en ese instante todo cobrara sentido, como si los velos cayeran y la verdad se mostrara ante él, desnuda y dolorosa. Y entonces, algo sucedió. La anciana, al intentar ponerse de pie, perdió el equilibrio. Su cuerpo frágil se inclinó peligrosamente hacia adelante. El grito ahogado del hijo se quedó atrapado en su garganta. Pero antes de que pudiera reaccionar, la empleada corrió y sostuvo a la mujer entre sus brazos, evitando la caída. La prometida ni siquiera se movió. Permaneció inmóvil, observando la escena con indiferencia, como si todo aquello no le importara en lo absoluto. El hombre sintió que algo se quebraba definitivamente dentro de él. Ya no eran dudas, ya no eran sospechas. La verdad comenzaba a asomarse con brutal claridad. Pero aún necesitaba escuchar más, ver más, porque una parte de su corazón se resistía a aceptar que había entregado sus sueños a una mentira. Mientras tanto, la empleada acariciaba el rostro de la anciana, murmurando palabras de consuelo. La madre, con lágrimas en los ojos, apenas pudo susurrar: «Gracias, hija mía». Ese susurro lo heló por completo. «Hija mía». Su madre había pronunciado esas palabras con un amor tan profundo que le atravesaron el alma, porque en aquel momento, sin proponérselo, la había reconocido como algo más que una trabajadora, como alguien que realmente estaba dispuesta a defenderla, incluso cuando él mismo no estaba allí para hacerlo. El hombre cerró los ojos por un instante, y supo, en lo más profundo de su ser, que su vida jamás volvería a ser la misma después de lo que acababa de presenciar. Lo que todavía no sabía era que esa escena era apenas el comienzo de un descubrimiento que lo haría enfrentarse a la traición más dolorosa, al mismo tiempo, al amor más inesperado. Esa noche, el millonario no pudo conciliar el sueño. Había fingido no haber regresado, había salido discretamente de la mansión, y con la excusa de un viaje retrasado, se refugió en un hotel cercano. Allí, en la soledad de una habitación de lujo que parecía más fría que nunca, se encontró a sí mismo repasando una y otra vez lo que había visto. La imagen de su madre siendo humillada, el eco de aquellas palabras crueles, y la valentía de la empleada interponiéndose como un escudo se repetían en su mente como un bucle torturador. Su pecho ardía con una mezcla de rabia, decepción y una duda que lo desgarraba. ¿Podría ser cierto? ¿Podría la mujer que juraba amarlo ser tan despiadada? Intentaba convencerse de que todo había sido un malentendido, que quizá las palabras habían sido mal interpretadas, que la tensión de momento había sacado lo peor de ella. Pero entonces recordaba la risa fría, la indiferencia cuando su madre casi se desplomó, y cualquier intento de justificación se desmoronaba en segundos. Se preguntó en qué momento había decidido entregarle su corazón a una persona que nunca se detuvo a mirar con ternura a la mujer que le dio la vida. Y peor aún, recordó las veces en que él mismo, ciego de amor, ignoró pequeños detalles, la impaciencia de su prometida cuando los médicos tardaban, sus comentarios sobre lo costoso que era mantener los tratamientos de su madre, o esa mirada de fastidio cuando la anciana pedía algo sencillo. Eran señales, señales que él había preferido no ver. Con un nudo en la garganta, se levantó de la cama y se sirvió un whisky. El licor quemó su garganta, pero no calmó el fuego que llevaba dentro. Necesitaba pruebas. Necesitaba más que un presentimiento, porque una parte de su corazón todavía se resistía a aceptar que había sido engañado de esa manera.
Y así lo decidió. No diría nada aún. Regresaría a la mansión como si nada hubiera pasado, observando, analizando cada gesto, cada palabra. Necesitaba la verdad completa, aunque le destrozara. Al día siguiente, al volver, la encontró sonriente, vestida impecablemente, con la dulzura que tantas veces lo había encantado. Lo abrazó, le besó los labios y le dijo cuánto lo había extrañado. Por un instante, casi creyó en esa dulzura. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los de la empleada, allí estaba el recuerdo de la noche anterior. En esa mirada humilde y silenciosa, él encontró un testigo de la verdad que lo atormentaba. Durante la comida, su madre intentó sonreír. Se notaba que había llorado. La prometida hablaba sin parar, contando anécdotas triviales, mientras la anciana apenas probaba bocado. Nadie mencionó lo ocurrido, pero la tensión era palpable. El millonario, con gesto sereno, observaba. Cada movimiento, cada palabra de su prometida lo analizaba como si estuviera frente a un rompecabezas que finalmente comenzaba a encajar. Y entonces ocurrió algo que selló su determinación. Más tarde, mientras caminaba por el pasillo, escuchó risas provenientes del salón privado. Se detuvo. Era la voz de su prometida, acompañada de otra amiga. Su curiosidad lo empujó a acercarse. No debía escuchar, pero lo hizo. «No sé cuánto más voy a soportar a esa vieja enferma», dijo su prometida con tono burlón. «¿Y no sospecha nada?», preguntó la amiga. La respuesta fue acompañada de una carcajada cruel. «Por supuesto que no. Está tan ciego que haría lo que fuera por mí. Y cuando sea mío todo lo que le pertenece, te juro que enviaré a esa vieja a un lugar donde no me moleste más». El millonario sintió que la sangre se le helaba. Eran palabras envenenadas, sin máscaras, sin dulzura. Allí estaba la verdad desnuda. Ella no lo amaba. Solo quería su dinero. Se apoyó contra la pared, conteniendo el impulso de irrumpir en la habitación y confrontarla en ese mismo instante. Pero algo dentro de él le dijo que debía esperar, que aún había más por descubrir, porque en las sombras de aquella mentira había hilos ocultos que todavía no veía con claridad. Mientras tanto, la empleada, ajena a la tormenta de pensamientos que lo consumía, continuaba cuidando de su madre con ternura. Le preparaba infusiones, le acomodaba los cojines, le hablaba con paciencia. El contraste era tan evidente que el millonario sintió una punzada en el pecho. Esa noche, solo en su estudio, comprendió que la mujer humilde, a la que apenas había dirigido palabras en meses, era la única que realmente se preocupaba por lo que él más amaba en la vida, su madre. Y que quizá, detrás de esa sencillez, había una fortaleza que podía salvarlo del abismo en el que estaba cayendo. Pero también sabía algo. La confrontación estaba cerca. Muy cerca. Y cuando llegara el momento, nada volvería a ser igual. Los días siguientes se convirtieron en una representación impecable de hipocresía. La prometida, con su sonrisa de porcelana y sus gestos dulces, intentaba convencer a todos de que era la mujer perfecta. Se mostraba atenta, organizaba cenas, paseaba del brazo del millonario por los jardines de la mansión, y hasta llevaba flores al cuarto de la madre enferma. Todo frente a los ojos del hombre parecía una obra cuidadosamente ensayada. Pero él, que había escuchado con sus propios oídos su verdadera esencia, ya no podía verla igual. Cada gesto de supuesta ternura le parecía falso, cada caricia escondía un cálculo, cada palabra dulce tenía el sabor amargo de la mentira. Una tarde, mientras compartían una copa de vino en el salón principal, la mujer lo observó con esa mirada que antes lo hechizaba. «Amor, he estado pensando. No podemos seguir viviendo con tantas responsabilidades encima. Tú trabajas demasiado, yo me preocupo por ti. Y tu madre. Bueno, quizás sería mejor que estuviera en un lugar especializado. Un lugar donde la cuidaran como merece». La copa casi se le resbaló de las manos. Sus palabras sonaban suaves, como si hablara de un gesto noble, pero detrás de ese disfraz había veneno puro. Él la miró, fingiendo calma. «Un lugar especializado», repitió, intentando mantener el control. Ella asintió, acariciándole la mano. «Sí, cariño, un hogar de reposo. Allí tendría enfermeras, doctores, todo lo necesario. Así nosotros podríamos enfocarnos en nuestra vida, en nuestro futuro, en la boda». El silencio se hizo eterno. El millonario sintió que la sangre hervía en sus venas, pero contuvo la furia. Sabía que si explotaba en ese instante, ella negaría todo, se victimizaría y lo haría parecer el culpable.
Necesitaba ser más astuto. Esa misma noche, buscó a su madre en su habitación. La encontró cansada, con la mirada triste, pero al verlo, una débil sonrisa se dibujó en sus labios. «Hijo, ¿todo está bien?», preguntó con voz frágil. Él se sentó a su lado, acariciándole la mano. «Sí, madre. Pero dime, ¿ella te trata bien cuando yo no estoy?». La anciana bajó la mirada. Quiso responder, pero dudó. Entonces, con un suspiro resignado, murmuró: «Hijo, no quiero que sufras. Yo sé que la quieres, pero esa mujer no tiene bondad en su corazón. No lo digo por mí, lo digo por ti. Ten cuidado». Las palabras de su madre atravesaron su alma como flechas. No eran acusaciones, no eran gritos, eran una advertencia llena de amor. Y esa verdad, dicha con tanta sencillez, confirmaba lo que él ya sabía. Los días transcurrieron, y cada vez que la prometida pensaba que estaba sola, mostraba su verdadero rostro. La empleada fue testigo de ello en más de una ocasión. La escuchó burlarse de la anciana, la vio levantar los ojos al cielo con fastidio, incluso lanzar frases crueles como: «¿Cuánto más durará esta vieja? Es una carga para todos». La joven empleada apretaba los labios para no llorar de impotencia. Sabía que si hablaba, nadie le creería. ¿Quién confiaría en una sirvienta contra la prometida de un millonario? Pero en silencio, juró que protegería a la madre, sin importar el precio. Una noche, mientras preparaba una infusión para la señora, la prometida apareció en la cocina. «Mira tú, tan dedicada a una mujer que ni siquiera es tu familia», dijo con desprecio. La empleada respiró hondo y contestó con serenidad: «No necesito que sea mi familia para cuidarla. Ella merece respeto». La prometida rió con burla. «Eres ingenua. Te matas trabajando, y lo único que conseguirás es seguir siendo invisible. Nadie te agradecerá nada. Eres solo eso, la sombra que limpia lo que ensuciamos los demás». La joven sintió como esas palabras quemaban, pero no bajó la mirada, porque aunque era verdad que nadie la veía, había algo dentro de ella que sabía: lo que estaba haciendo era lo correcto. Y eso le daba más fuerza que cualquier insulto. Lo que ninguna de las dos sabía era que el millonario estaba en el pasillo, escuchando cada palabra. Y con cada frase cruel que salía de la boca de su prometida, algo dentro de él se rompía aún más. En su corazón comenzaba a crecer una certeza: tarde o temprano, la verdad debía salir a la luz. Y cuando eso sucediera, el mundo entero de aquella mujer se derrumbaría frente a todos. Lo que él todavía no imaginaba era que esa verdad no solo revelaría la traición de la mujer que amaba, sino también un sentimiento que hasta ese momento había permanecido oculto dentro de él, un sentimiento hacia alguien que jamás habría esperado. El millonario apenas podía reconocerse a sí mismo. Cada día se convertía en un espectador silencioso de la cruel dualidad de la mujer con la que pensaba casarse. Ante sus ojos, era la prometida perfecta. Cuando creía estar sola, se transformaba en una figura despiadada, arrogante, sin el más mínimo rastro de compasión. Y, mientras tanto, la figura humilde de la empleada comenzaba a ocupar un lugar inesperado en sus pensamientos. No se trataba de un enamoramiento inmediato, ni de un impulso pasajero. Era algo más profundo, algo que nacía del contraste, la frialdad de una y la ternura de la otra. Cada vez que veía a la joven inclinarse sobre su madre para acomodarle las cobijas, o escuchar su voz suave diciéndole tranquila: «Estoy aquí», sentía que su corazón, el mismo que estaba herido por la traición, empezaba a reconocer dónde estaba la verdadera bondad. Una tarde, lo encontró en la biblioteca. Él estaba sentado frente a la chimenea, con un libro abierto que no había leído ni una sola línea. La empleada entró con paso tímido, sosteniendo una bandeja con té y galletas que la señora había pedido. Al verlo, vaciló. «Perdón, no sabía que estaba aquí». Él levantó la mirada y, por primera vez en mucho tiempo, dejó de lado el tono distante. «No tienes que disculparte. Puedes entrar». Ella avanzó despacio, colocó la bandeja sobre la mesa y, al girarse para marcharse, él la detuvo. «Quiero agradecerte». La joven lo miró, sorprendida. «¿Agradecerme? ¿Por qué?». Él respiró hondo, con palabras que le costaban salir. «Por mi madre. La cuidas como si fuera tuya. Has hecho más por ella de lo que yo mismo he hecho últimamente». La muchacha bajó la mirada, ruborizada. «Lo hago porque la quiero. Ella es buena conmigo. No me trata como una simple trabajadora, me habla con cariño. Yo no podría soportar verla sufrir». El silencio que siguió fue pesado,
pero no incómodo. Por primera vez, los ojos de ambos se encontraron sin barreras. Y en esa breve conexión, hubo algo que ninguno de los dos supo nombrar, pero que ambos sintieron en lo más profundo. La prometida, sin embargo, no tardó en irrumpir en la biblioteca. Su voz cantarina llenó la habitación como un trueno disfrazado de dulzura. Cariño, aquí estás. Te he estado buscando. ¿Qué haces con ella? La joven empleada dio un paso atrás, nerviosa. El millonario cerró el libro y fingió calma. Nada, solo conversábamos. La prometida lo rodeó con un brazo y, lanzando una mirada de hielo a la sirvienta, añadió: Querido, no tienes que perder el tiempo hablando con el personal. Para eso les pagamos, ¿no? El comentario fue un veneno directo, pero el millonario lo tragó en silencio. La empleada bajó la cabeza, murmuró un con permiso y salió apresuradamente, con el rostro ardiendo de humillación. Esa noche, en su habitación, él se quedó pensando en esa mirada herida. Le dolía más que cualquier insulto dirigido a él mismo, y comprendió que había llegado demasiado lejos. No podía permitir que su prometida siguiera destrozando la dignidad de quienes más quería. Sin embargo, no podía confrontarla todavía. Había algo más que necesitaba confirmar. Decidió empezar a investigar. Revisó discretamente facturas, extractos bancarios, llamadas en el teléfono de su prometida. Y lo que encontró le heló la sangre. Gastos excesivos en joyas, viajes secretos, transferencias a cuentas desconocidas. Todo pagado con su dinero. Los días siguientes fueron un infierno. Ella seguía actuando con la misma dulzura fingida. Hablaba de la boda, de los invitados, de la luna de miel. Y mientras tanto, él guardaba silencio, soportando la máscara, esperando el momento exacto en que todo caería por su propio peso. Una tarde, cuando la prometida salió de compras, el millonario fue al jardín. Allí estaba su madre, sentada en una silla de ruedas, con la empleada a su lado, leyéndole en voz baja. La escena era tan sencilla, pero al mismo tiempo tan poderosa, que se quedó observándolas a lo lejos. En esos instantes comprendió que la felicidad no se encontraba en lujos ni en apariencias, sino en esos gestos invisibles de amor verdadero. Se acercó, se inclinó junto a su madre y tomó su mano. La anciana lo miró con ternura. «Todo está bien, hijo». Él asintió, aunque en el fondo sabía que nada estaba bien. «Sí, madre. Pero pronto, todo cambiará». Lo que ninguno de ellos sabía era que, en ese mismo instante, la prometida los observaba desde una ventana del piso superior. Sus ojos se llenaron de una furia silenciosa, porque algo dentro de ella comenzó a percibir que estaba perdiendo el control. Y cuando una mujer como ella siente que el poder se le escapa de las manos, el veneno empieza a correr con más fuerza que nunca. La guerra silenciosa dentro de aquella mansión apenas comenzaba. El millonario ya no era el mismo. Aunque todavía caminaba por los pasillos de la mansión con ese porte elegante, los hombros rectos y la mirada altiva que lo caracterizaban, en su interior se libraba una tormenta. Había aprendido a llevar una máscara, a sonreír frente a la prometida, a besarla cuando lo pedía, a fingir que todo seguía igual, pero en realidad, cada gesto era un ensayo de paciencia, porque lo que él estaba haciendo en silencio era observar, medir, esperar. Sabía que la caída de esa mujer no podía ser impulsiva, sino calculada. La prometida, confiada en su teatro, se comportaba como si nada estuviera ocurriendo. Sus risas resonaban en las habitaciones, organizaba reuniones con amigos, hablaba de la boda con un entusiasmo que rayaba en lo obsesivo. Era como si estuviera contando los días para apropiarse no solo de un apellido, sino de todo el imperio que aquel hombre había heredado. Pero lo que ella no notaba era que ya no estaba frente al mismo hombre ingenuo que la miraba con devoción. Estaba frente a alguien que había abierto los ojos y que ahora la estudiaba con la frialdad de un juez esperando la prueba definitiva. Una noche, durante la cena, la conversación giró en torno a los preparativos del matrimonio. La prometida sonrió dulcemente y dijo: «He estado pensando, amor, deberíamos hacer una boda espectacular. Nada de limitaciones. Invitaré a todos los que importan, a las familias más influyentes, a los empresarios con los que quiero relacionarme. Será la boda del año, y todos hablarán de nosotros». La madre, sentada al otro extremo de la mesa, se aclaró la garganta con dificultad. «Querida, ¿no crees que lo importante de una boda es el amor, y no el espectáculo?» La prometida fingió una sonrisa, pero en sus ojos brilló el fastidio. «Claro, señora, el amor es lo más importante,
pero no veo por qué no celebrar ese amor con grandeza. El millonario apretó la servilleta en su mano. Conocía ese tono, esa mirada. Era la misma que había escuchado en aquellas conversaciones secretas, esa voz disfrazada de dulzura que en realidad estaba hecha de puro cálculo. Cuando la cena terminó, su madre se retiró temprano. La prometida, fingiendo ternura, lo besó en la mejilla y le susurró: «Ya verás, amor. Nuestra vida será perfecta. Solo tienes que confiar en mí». Esa noche, él entró en su despacho y abrió una carpeta que había estado preparando en secreto. Dentro, estaban impresos los registros bancarios, las facturas de compras excesivas, e incluso correos electrónicos que había logrado recuperar con ayuda de un investigador privado. En ellos, la prometida hablaba de él como si fuera un objeto, un medio para obtener lo que siempre había deseado: poder, lujos, estatus. Ni una sola palabra de cariño sincero. Solo cifras, propiedades, planes. Mientras observaba los papeles, su madre entró en el despacho, apoyada en su bastón. «Hijo, aún estás despierto». Él intentó ocultar los documentos, pero ella lo miró con una sabiduría que atravesaba cualquier mentira. «Ya lo sabes, ¿verdad?». El millonario bajó la mirada. «Sí, madre. Todo este tiempo, estuve ciego». La anciana se acercó y le tomó la mano. «No te culpes. El amor a veces nos vuelve sordos y ciegos. Pero ahora que ves, no te quedes quieto. Protégete a ti mismo y protégenos». Aquellas palabras resonaron como una orden en su interior. Al día siguiente, el millonario comenzó a mostrarse más cercano a la empleada, aunque con discreción. No quería levantar sospechas en su prometida. Aprovechaba cualquier ocasión para preguntarle cómo estaba su madre, para agradecerle su dedicación, para escuchar esas respuestas sencillas que, sin embargo, lo llenaban de paz. La joven, al principio, se mostraba nerviosa. No estaba acostumbrada a que le dirigiera tantas palabras. Pero poco a poco, esa barrera fue cayendo. Una tarde, mientras arreglaba las flores en el jardín, él se acercó y le dijo en voz baja: «Quiero que sepas que confío en ti. Lo que haces por mi madre, nunca lo olvidaré». Ella levantó la mirada, sorprendida, y por un instante, sus ojos se encontraron con una intensidad que los obligó a apartarse de inmediato, como si hubieran compartido un secreto que ninguno se atrevía a confesar. Pero el peligro crecía. La prometida, con ese instinto venenoso que la caracterizaba, empezó a notar esos pequeños intercambios de miradas, esas palabras aparentemente inocentes. Y lo que en un principio fue desprecio hacia la empleada, pronto comenzó a transformarse en celos. Unos celos oscuros que iban más allá del amor, porque no nacían de la pérdida de un hombre, sino del miedo a perder su objetivo, el dinero, la posición, el poder. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos, la prometida se cruzó con la empleada y la detuvo con brusquedad. «Escúchame bien. No sé qué piensas que estás haciendo, pero no te ilusiones. Él nunca te mirará. Tú no eres nada. Y si te atreves a ponerte en mi camino, lo pagarás caro». La joven se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. Pero entonces, con una valentía que ni ella misma sabía que tenía, respondió: «No necesito que me mire. Solo necesito hacer lo correcto. Y si lo que usted hace es humillar y destruir, yo estaré aquí para detenerla». La prometida sonrió con malicia. «Veremos cuánto dura tu valentía cuando empiece a jugar de verdad». Ese fue el inicio de una guerra silenciosa. Una guerra en la que las máscaras estaban a punto de romperse y en la que el millonario tendría que decidir si finalmente revelaba todo lo que sabía, o si dejaba que la mentira lo consumiera a él y a su madre. Lo que nadie imaginaba era que la confrontación estaba mucho más cerca de lo que parecía. Y cuando llegara ese momento, las máscaras caerían de golpe, dejando al descubierto verdades capaces de cambiarlo todo. El ambiente dentro de la mansión se volvió irrespirable. Cada día amanecía cargado de tensiones invisibles, como si las paredes mismas supieran que un secreto se estaba gestando y estuvieran a punto de reventar. La prometida, que hasta hacía poco caminaba segura, con ese aire de reina que se creía dueña de todo, empezó a mostrar fisuras en su actuación. Ya no era la mujer impecable y sonriente que podía engañar a cualquiera. Ahora sus nervios se delataban en pequeños gestos. Un temblor en la mano al sostener la copa de vino, una respuesta brusca cuando alguien no hacía lo que quería, un silencio incómodo cada vez que el millonario la observaba con esa mirada penetrante, como si pudiera leerle la mente. El millonario, por su parte, mantenía el silencio.
Sabía que la confrontación era inevitable, pero necesitaba el momento exacto, la evidencia precisa que destruyera la careta de su prometida sin darle la oportunidad de escapar. Mientras tanto, su estrategia era simple, dejarla que se enredara en su propia telaraña. Y lo estaba logrando, porque cuanto más creía a ella que tenía el control, más se exponía. Una tarde, la tensión alcanzó un nuevo nivel. La madre del millonario tuvo una crisis de tos tan fuerte que la empleada corrió alarmada a traerle agua. La prometida, que estaba presente, no se movió ni un centímetro. Con los brazos cruzados, observaba la escena con frialdad. ¿Ven lo que digo? Siempre lo mismo. Esta casa está llena de debilidades. El millonario sintió que la rabia le hervía en las venas. Estuvo a punto de levantarse y gritarle en la cara, pero la empleada, con calma y dulzura, logró tranquilizar a la anciana. Sus manos firmes y su voz serena contrastaban con la indiferencia gélida de la otra mujer. Cuando la crisis pasó, la madre, con los ojos humedecidos, susurró un gracias apenas audible, pero dirigido a la persona correcta. La prometida, al darse cuenta de que había quedado en evidencia, reaccionó con un gesto teatral. Se inclinó hacia la anciana, acariciándole el brazo con falsedad. «Ay, pobrecita, tenemos que cuidarla más. No quiero que se ponga mal». Pero la mirada del millonario ya no era la misma. Era dura, helada, y estaba fija en ella, como un juez frente a un acusado. Esa misma noche, mientras caminaba por el pasillo, escuchó de nuevo risas provenientes de la habitación privada de su prometida. Decidió acercarse en silencio. Lo que oyó lo dejó con el estómago encogido. «Te juro que ya no aguanto a esa vieja ni a su sirvienta ridícula», decía la prometida entre carcajadas a una amiga por teléfono. «Pero no importa, todo esto es temporal. Pronto todo será mío, y ellas quedarán fuera de mi camino». El millonario retrocedió lentamente. Ya no había dudas. No era solo frialdad, era crueldad. Su prometida no solo quería su fortuna, también se burlaba del sufrimiento de su madre. Y lo peor de todo, estaba convencida de que nadie descubriría su verdadero rostro. Mientras tanto, la empleada empezó a notar cambios en él. Ya no era el hombre distante que apenas la saludaba con un gesto. Ahora la buscaba con la mirada, la escuchaba con atención, y hasta en las pequeñas conversaciones parecía más humano, más vulnerable. Una tarde, cuando ella estaba recogiendo flores del jardín para colocarlas en la habitación de la madre, él se acercó y dijo en voz baja: «No sé qué haría sin ti». Ella lo miró, sorprendida, y quiso responder, pero no se atrevió, porque en su interior sabía que estaba cruzando un límite peligroso. Aún así, el brillo en sus ojos fue suficiente para que él entendiera que la conexión entre ambos ya era imposible de ocultar. La prometida, desde una ventana del segundo piso, los observaba en silencio. Su rostro se deformó en una mueca de rabia contenida. Ese instante le bastó para darse cuenta de que estaba perdiendo terreno. Y si había algo que no soportaba, era perder. Esa misma noche, entró en la habitación del millonario sin tocar la puerta, lo abrazó por la espalda y le susurró al oído: «Cariño, ¿me sigues amando como antes? A veces siento que estás distante». Él, con los documentos guardados en el cajón de su escritorio, sintió que la tensión lo ahogaba. La abrazó, pero sus labios no pronunciaron palabra, porque sabía que la respuesta sincera sería devastadora. En ese silencio, ella lo miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que esa mirada ya no era de amor. Era la mirada de alguien que había visto demasiado y que ya no podía ser engañado. Las grietas en la máscara se estaban volviendo irreparables. Y muy pronto, la verdad caería como un golpe brutal sobre la mesa. El amanecer llegó gris, como si hasta el cielo presintiera que algo oscuro se avecinaba. Dentro de la mansión, los pasillos parecían más fríos que nunca, y cada rincón cargaba con un silencio denso, un silencio que escondía gritos que todavía no habían sido pronunciados. La prometida ya no podía sostener el disfraz. La dulzura fingida, las sonrisas calculadas, los gestos teatrales, todo se desmoronaba como un castillo de arena bajo la marea. Ese día, mientras desayunaban en el gran comedor, el millonario hablaba poco. Su madre apenas probaba bocado, agotada, y la empleada permanecía en pie, sirviendo té y recogiendo platos. La prometida, con un tono demasiado jovial, comenzó a hablar de la boda, describiendo cada detalle como si fuera un proyecto millonario. «Será en el salón más exclusivo de la ciudad. Contrataré a la mejor orquesta, y la decoración tendrá que ser impecable.
No quiero nada mediocre. Quiero que todos vean que somos la pareja perfecta. El millonario la escuchaba con el ceño fruncido. No dijo nada, pero su silencio era más duro que cualquier palabra. Su madre, con una valentía que sorprendió a todos, susurró: «Hija, ¿de verdad crees que lo importante es lo que los demás vean? El amor no se mide por el lujo de una boda». El tenedor de la prometida se detuvo en el aire. Durante un segundo, sus ojos destilaron veneno. «Claro que lo sé, señora. Pero el mundo necesita pruebas. ¿O acaso cree que alguien respetará a esta familia si no mostramos grandeza?» La empleada no pudo contenerse. Aunque sabía que no debía hablar, la indignación la obligó a hacerlo. El respeto se gana con bondad, no con dinero. Y el amor no necesita testigos. La prometida giró lentamente la cabeza hacia ella y con una sonrisa venenosa contestó: «Mira quién habla. La que jamás conocerá ni el amor ni el dinero. Deberías limitarte a limpiar los platos y no dar lecciones». El silencio cayó como un golpe. El millonario se levantó bruscamente, con los puños apretados, pero respiró hondo. No era el momento de estallar, todavía. Se retiró de la mesa con pasos firmes, dejando a todos en tensión. Esa tarde, la prometida no soportó más la presión. Encerró a la empleada en la cocina, cerrando la puerta con fuerza. «Escúchame bien, y escucha con atención», escupió con una voz cargada de rabia contenida. «No me importa cuánto te hagas la valiente delante de los demás. No eres más que una sombra en esta casa, y si sigues interfiriendo, te haré desaparecer de aquí». La empleada la miró a los ojos, temblando por dentro pero manteniendo el rostro sereno. «Puede que yo no sea nadie para usted, pero no voy a abandonar a esa mujer. Y si quiere librarse de mí, tendrá que hacerlo mirándome a la cara». La prometida soltó una carcajada fría. «Eres más estúpida de lo que pensé. Te juro que, cuando me convierta en dueña de todo, lo primero que haré será sacarte de esta mansión. Y créeme, nadie moverá un dedo por ti, ni siquiera él». Pero lo que ella ignoraba era que en ese mismo momento, desde el pasillo contiguo, el millonario escuchaba cada palabra. Su corazón ardía de furia, y cada fibra de su ser le pedía entrar y poner fin a esa farsa. Sin embargo, se obligó a mantenerse quieto. Necesitaba que la mentira se mostrara sola, frente a todos, sin escapatoria posible. Esa noche, cuando la mansión quedó en silencio, el millonario bajó al despacho con un sobre en la mano. Dentro guardaba todo: copias de facturas, transacciones ocultas, mensajes crueles que su investigador había reunido. Su plan estaba claro. La verdad debía revelarse a plena luz del día, frente a su madre, frente a la empleada, frente a la propia prometida. No habría gritos en la oscuridad. Habría justicia en la luz. Mientras tanto, en su habitación, la prometida observaba su reflejo en el espejo. Sus labios pintados de rojo se curvaron en una sonrisa torcida. Ella también tenía un plan: acelerar la boda a cualquier costo. Porque intuía que algo estaba cambiando, que las miradas de su prometido ya no eran las mismas, que la sombra de la empleada se había vuelto demasiado molesta. Tenía que apresurarse antes de que todo se escapara de sus manos. Lo que ninguno de los dos sabía era que la tensión estaba a punto de explotar. Muy pronto, en esa casa, ya no habría lugar para secretos. La verdad se levantaría como un terremoto, derribando máscaras, arrancando disfraces y revelando lo que cada uno guardaba en lo más oscuro de su corazón. Y en ese estallido, nadie saldría ileso. El día amaneció con una tensión invisible que impregnaba cada rincón de la mansión. El millonario se despertó antes del alba, con la mente atormentada por lo que había escuchado la noche anterior. Caminó por su habitación como un león enjaulado, repasando una y otra vez los documentos que guardaba en su escritorio. Extractos bancarios, transferencias sospechosas, correos donde su prometida hablaba de él como un trofeo que pronto sería suyo. La evidencia era irrefutable. Pero lo que lo consumía no era solo la traición material, sino las palabras llenas de desprecio que ella había dirigido a su madre. Eso era imperdonable. Su madre, ajena a la magnitud del plan que su hijo estaba urdiendo, pasó la mañana tranquila en el jardín. La empleada la acompañaba, leyéndole en voz baja mientras el sol tibio acariciaba sus cabellos grises. El millonario los observaba desde la distancia, y en esa imagen encontró el contraste más brutal de todos: la ternura verdadera contra la frialdad calculada, la sinceridad contra la mentira, la luz contra la sombra. La prometida apareció más tarde, luciendo un vestido de seda y una sonrisa artificial.
Se acercó al millonario con una voz melosa, acariciándole el rostro. Amor, tenemos que hablar de la boda. He pensado que no podemos esperar más. Quiero que sea lo antes posible, antes de que tu madre empeore. Sería un hermoso homenaje, ¿no crees? La mentira se disfrazaba de ternura. El millonario la miró en silencio, y por dentro sintió como el fuego le subía por las venas. ¿Lo antes posible? Preguntó con voz controlada. Sí. Cariño, respondió ella, sonriendo. No quiero que la gente piense que posponemos porque hay problemas. Nuestra boda debe ser impecable, el evento del año. Todos hablarán de nosotros. Él no respondió. Simplemente se levantó y se retiró al despacho, dejando a la prometida con los labios apretados de frustración. Ya no podía manipularlo con la misma facilidad, y eso la desesperaba. Horas más tarde, la empleada se cruzó con él en la galería. Llevaba una bandeja con medicamentos para la señora y, al verlo, hizo una pequeña reverencia. Él la detuvo con suavidad. ¿Cómo está mi madre? Un poco débil, señor. Pero tranquila. No se preocupe, estoy con ella. Él la miró con una intensidad que hizo que la joven bajara los ojos de inmediato. Gracias. No tienes idea de lo importante que es para mí lo que haces. Ella quiso decir algo, pero las palabras se ahogaron en su garganta. La distancia que los separaba era demasiado grande, y aún así, la sensación de complicidad crecía como un secreto peligroso entre los dos. Esa misma tarde, la prometida, sintiéndose desplazada, decidió actuar. Encontró a la empleada sola en la cocina y la arrinconó contra la mesa. Ya basta de tus aires de heroína. Te lo advertí, y parece que no entendiste. Si sigues interfiriendo, haré que te echen de aquí sin una moneda. Y créeme, ni él ni nadie moverán un dedo por ti. La empleada tembló, pero no retrocedió. Con voz firme respondió. Puede que yo no tenga dinero ni poder, pero lo que tengo usted jamás lo tendrá. Dignidad. Y eso es suficiente para enfrentarla. Los ojos de la prometida se llenaron de un odio feroz. Te voy a destruir, murmuró con una sonrisa torcida antes de salir de la cocina. Lo que no sabía era que, nuevamente, el millonario había escuchado desde el pasillo. Su paciencia se estaba agotando. El sobre con las pruebas ardía en su escritorio como una bomba a punto de explotar. Esa noche, reunió a su madre y a la empleada en el salón principal. Con voz grave, les dijo, mañana, todo terminará. No más mentiras. No más humillaciones. La verdad saldrá a la luz. Su madre lo miró con preocupación. ¿Estás seguro, hijo? Esto puede ser muy doloroso. Él apretó su mano con firmeza. Lo sé, madre, pero es necesario. La empleada, en silencio, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría sus vidas para siempre. Mientras tanto, en su habitación, la prometida hablaba por teléfono con alguien. Su voz era fría, calculadora. Mañana será el gran día. Cuando todo esté asegurado, nadie podrá detenerme. Y si alguien se interpone, sabré cómo callarlo. El destino ya estaba marcado. La tormenta que había estado gestándose durante semanas estaba a punto de estallar. Y cuando lo hiciera, nadie en esa casa volvería a ser el mismo. La mañana siguiente llegó cargada de un aire extraño, como si la mansión entera presintiera que algo irreversible estaba a punto de suceder. El millonario se levantó temprano, vistió su traje más sobrio y guardó en el bolsillo interior de su chaqueta el sobre con las pruebas que llevaba semanas acumulando. Sus manos lo apretaron con tal fuerza que el papel se arrugó. Era la prueba tangible de que no había soñado aquella traición, de que las risas, los desprecios y los insultos no habían sido fruto de su imaginación. Su madre amaneció débil, pero insistió en bajar al salón principal. Quería estar presente, aunque no supiera del todo lo que iba a ocurrir. La empleada la acompañaba, caminando a su lado como una sombra protectora. El millonario, al verlas, sintió que su determinación se fortalecía. No podía permitir que aquella mujer, disfrazada de prometida, siguiera pisoteando lo más valioso de su vida. La prometida entró al salón con paso firme, maquillada con precisión, vestida con un traje elegante que parecía gritar al mundo su seguridad. Sonrió al verlos a todos reunidos, creyendo ingenuamente que se trataba de una conversación trivial, quizá un anuncio familiar. ¿Qué ocurre, amor? Me asustas con tanto misterio. El millonario permaneció de pie, con la mirada clavada en ella. Hoy quiero hablar de la verdad, y quiero que todos escuchen. La mujer arqueó una ceja, todavía confiada. La verdad, ¿de qué hablas?
Él sacó lentamente el sobre y lo colocó sobre la mesa. El sonido del papel contra la madera resonó como un disparo. Aquí están tus mentiras. Facturas, transferencias, correos. Todo lo que necesitaba para ver quién eres realmente. El rostro de la prometida palideció por un instante, pero recuperó su compostura rápidamente. Se rió, como si todo fuera una broma absurda. ¿De verdad crees que esas cosas significan algo? Yo hago todo esto por ti, por nosotros. Quiero darte lo mejor. Quiero que nuestra vida sea grande, lujosa. ¿Y me juzgas por eso? La empleada, desde un rincón, la observaba con un nudo en la garganta. Sabía que la verdad estaba saliendo a la luz, pero también sabía que esa mujer era hábil, que no se rendiría fácilmente. El millonario respiró hondo. No se trata de gastos, se trata de respeto. Respeto hacia mi madre, hacia mí, hacia esta casa. Te escuché decir que ella era una carga, que te avergonzaba. Te escuché burlarte de su enfermedad. Un silencio sepulcral invadió el salón. La madre bajó la cabeza, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. La prometida la miró con desdén y, por primera vez, bajó la máscara por completo. ¿Por qué lo es? Una carga. ¿Hasta cuándo tendrás que mantenerla? ¿Hasta cuándo tendrás que arrastrar con sus debilidades? Yo no me casé contigo para ser enfermera de nadie. Me casé porque merezco algo mejor, porque contigo puedo tener todo lo que siempre soñé. La confesión, brutal y sin adornos, dejó a todos sin aliento. La empleada dio un paso adelante, con el rostro enrojecido por la rabia. ¿Cómo se atreve? Ella le dio la vida al hombre que dice amar, y usted la desprecia como si fuera basura. No tiene corazón. La prometida la miró con furia. ¿Y tú? ¿Qué pintas aquí? Una sirvienta entrometida. Siempre metiéndote donde no te llaman. ¿Acaso sueñas con reemplazarme? ¿Piensas que él podría mirarte a ti? El millonario la interrumpió con voz firme, cortante. Cállate. La prometida lo miró, atónita. Nunca le había hablado así. ¿Qué dijiste? Que te calles. He visto suficiente. He escuchado suficiente. No eres la mujer que creí. No eres la persona que quise amar. Eres una máscara, una mentira. Ella dio un paso hacia él, intentando tocarle el brazo. Amor, espera, no lo entiendes. Yo te amo, lo hice todo por ti. Él se apartó con frialdad. No, lo hiciste todo por dinero. Y ahora, se acabó. La madre rompió en sollozos. La empleada se acercó a consolarla, mientras la prometida, fuera de sí, perdió el control. Vas a dejarme por una vieja enferma y por una sirvienta de cuarta. Eres un imbécil, un maldito imbécil. Te vas a arrepentir. El millonario la miró por última vez, con la calma de alguien que ya no tiene dudas. No, la única que se arrepentirá serás tú, porque a partir de hoy, estás fuera de mi vida. La prometida lanzó un grito de rabia y salió del salón dando un portazo que retumbó en toda la casa. Su furia quedó flotando en el aire, pero ya no importaba. La verdad había sido expuesta. Lo que nadie esperaba era que la historia no terminara allí, porque aunque la máscara de la prometida se había roto, las consecuencias de su odio aún estaban por venir. Y esa mujer, herida en su orgullo, aún tenía cartas por jugar. El portazo resonó como un trueno que partió la mansión en dos. Nadie se movió durante varios segundos. El eco del grito de la prometida seguía retumbando en las paredes como si fuera un mal presagio. La madre sollozaba en silencio, con la cabeza apoyada en el hombro de la empleada, mientras el millonario permanecía de pie, inmóvil, con la mirada fija en la puerta por donde aquella mujer se había marchado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un extraño alivio. La mentira había caído. La verdad había sido revelada, y aunque el dolor lo desgarraba, sabía que había hecho lo correcto. Pero también había una certeza que lo atormentaba. Aquella mujer no se iría en silencio. Conocía su carácter, su orgullo, su ambición, y sabía que, herida en su ego, sería capaz de cualquier cosa para vengarse. Esa misma noche, los nervios se confirmaron. El millonario recibió varias llamadas de números desconocidos. Eran socios, amigos, conocidos que hablaban con confusión. Hemos escuchado rumores sobre tu madre, sobre la empresa. Es cierto que todo está en crisis. No entendía cómo era posible, pero pronto descubrió la verdad. La prometida había comenzado a esparcir calumnias, inventando historias para destruir no solo su reputación, sino también la de su familia. El millonario apretó los puños con rabia.
Ella no se conformaba con haber sido descubierta, quería arrastrarlo al lodo con ella. La empleada, al verlo abatido, se acercó con cautela. Señor, no permita que sus mentiras lo derriben. Usted tiene la verdad, y mientras su madre y yo estemos aquí, no estará solo. Esas palabras, sencillas pero sinceras, le llegaron más hondo que cualquier discurso. Había pasado meses rodeado de falsedad, de adulaciones interesadas, y ahora, en medio del caos, esas palabras eran un faro que le recordaba que todavía existía la lealtad. En los días siguientes, la prometida intentó regresar. Aparecía en la mansión, tocando la puerta con lágrimas falsas en los ojos, suplicando perdón, jurando que había hablado con rabia, que todo había sido un malentendido. Pero el millonario no abrió. La madre le pidió que se mantuviera fuerte, y la empleada, desde el fondo de la casa, observaba esas escenas con un escalofrío. Sabía que no eran lágrimas sinceras, sino veneno disfrazado de súplica. Fue entonces cuando el millonario tomó una decisión. Convocó a todos los socios y amigos cercanos a una reunión en la mansión. Quería limpiar su nombre frente a todos. Al mismo tiempo, revelar quién era realmente aquella mujer. Preparó los documentos, las pruebas, y escribió un discurso que le costó noches enteras de desvelo. El día de la reunión, la mansión estaba llena. La prometida, enterada del evento, apareció vestida de blanco, fingiendo pureza, con una sonrisa angelical. Saludaba a todos como si nada hubiera ocurrido, repitiendo frases como, fue un malentendido, no crean en chismes. Su seguridad era tan grande que nadie habría imaginado lo que estaba a punto de suceder. Cuando todos estuvieron reunidos, el millonario se levantó en el centro del salón. La empleada y su madre estaban a un lado, observándolo con nervios y esperanza. Gracias por venir, comenzó con voz firme. Sé que los últimos días han escuchado rumores sobre mí, sobre mi familia, sobre mi madre. Y hoy quiero aclarar la verdad. La prometida lo interrumpió con una carcajada nerviosa. Amor, no es necesario hacer esto delante de todos. Son asuntos privados, no debemos exhibirnos. Él la miró directamente a los ojos. Tienes razón en algo, no debemos exhibirnos. Pero cuando la mentira se disfraza de verdad y amenaza con destruir lo que más amo, entonces no tengo opción. Sacó los documentos y comenzó a leer en voz alta. Transferencias millonarias, compras extravagantes, correos electrónicos donde ella se burlaba de su madre y hablaba de su plan para quedarse con todo. El murmullo entre los presentes fue creciendo hasta volverse un escándalo. La prometida palideció, y por primera vez, su máscara de seguridad se quebró frente a todos. Es mentira, gritó, pero su voz sonaba desesperada. Él inventó todo porque está obsesionado. No me creen, ¿verdad? Pero ya era tarde. Todos los ojos estaban sobre ella, juzgándola. Los invitados comenzaron a retirarse con gestos de desaprobación, y la reputación que tanto había querido construir se desmoronó en segundos. La madre de millonario tomó aire y, con voz débil pero clara, dijo, no eres digna ni de este hombre, ni de esta casa, ni de nuestro respeto. La empleada, por su parte, no dijo nada. Solo sostuvo la mirada de la mujer, una mirada serena que parecía clavarle la daga más profunda, la de la verdad. La prometida, derrotada y humillada, salió corriendo entre los murmullos, jurando venganza. Pero lo que no sabía era que, en ese mismo momento, había perdido lo único que no podría recuperar jamás, el poder de engañar. El millonario, exhausto, respiró por primera vez en semanas. Y aunque la batalla contra ella aún no estaba del todo terminada, comprendió que ya no estaba solo. Había alguien que, en silencio, había demostrado más lealtad que nadie. Y poco a poco, ese alguien comenzaba a ocupar un lugar que él jamás había previsto en su corazón. La mansión, que había sido testigo de lágrimas, gritos y humillaciones, por fin respiraba un aire diferente. La tormenta parecía haberse disipado, aunque quedaban restos de ese huracán en los rincones de la memoria. Los rumores que la prometida había esparcido empezaban a extinguirse. La verdad, limpia y clara, corría ahora entre socios y amigos, devolviéndole a Millonario la reputación que su exnovia había intentado destruir. Pero lo más importante no era lo que ocurría puertas afuera, sino lo que nacía, silencioso y poderoso, dentro de esas paredes. El millonario miraba a su madre con ojos distintos, comprendía mejor que nunca la fragilidad de la vida, la importancia del amor verdadero.
y cada vez que veía a la empleada acercarse con una taza de té, acomodar una manta o simplemente sonreír a la anciana, sentía que en ella había algo que no se podía comprar, algo que nadie podría arrebatarle, la pureza de un corazón honesto. Una tarde, mientras el sol bañaba el jardín con tonos dorados, el millonario se acercó a ellas. Su madre estaba recostada en una silla, medio dormida, y la joven leía en voz baja para no molestarla. Al verlo, la empleada cerró el libro de inmediato, apenada. «Disculpe, señor. No quise interrumpir su descanso». Él negó con la cabeza, con una sonrisa leve. «No interrumpes nada. Al contrario, creo que nunca había visto tanta paz en esta casa como cuando tú estás cerca de mi madre». Ella bajó la mirada, sonrojada, y murmuró: «No hago nada especial. Solo intento que no se sienta sola». Él dio un paso más cerca, y su voz bajó de tono, como si fuera un secreto. «Lo que haces es mucho más de lo que imaginas. Lo que haces vale más que todo el dinero que hay en esta mansión». El corazón de la joven dio un vuelco. No supo qué responder, porque esas palabras rompían la distancia entre ellos, una distancia que siempre había creído infranqueable. Y sin embargo, allí estaban, tan cerca, sintiendo una complicidad que crecía en silencio. Esa complicidad no pasó desapercibida. La madre, con los ojos entreabiertos, observaba la escena desde su silla. No dijo nada, pero en su interior sonrió con dulzura. Ella sabía reconocer la verdad cuando la veía. Su hijo había descubierto, por fin, dónde estaba el amor auténtico. Los días pasaron y la vida en la mansión comenzó a tomar un ritmo nuevo. La prometida, derrotada, no volvió a aparecer, aunque su sombra todavía rondaba en forma de miedo. Miedo a que intentara vengarse. Miedo a que regresara con nuevas mentiras. Pero el millonario ya no era el mismo hombre ingenuo. Ahora estaba preparado para enfrentarse a cualquier cosa. Una noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, el millonario se encontró con la empleada en la cocina. Ella estaba preparando una infusión para la señora, y el vapor de la tetera dibujaba nubes que parecían flotar entre los dos. «No tienes que hacerlo tú siempre», le dijo él suavemente. «Yo podría cuidarla también». Ella sonrió, tímida. «Pero usted tiene tantas responsabilidades. Y además, es su madre. Es mi deber ayudar». Él la miró fijamente, y en ese instante, la distancia desapareció por completo. «No, no es tu deber. Es tu elección. Y esa elección significa más de lo que imaginas para mí». El silencio entre ambos estaba cargado de algo nuevo, algo que ni el ruido de la tormenta podía apagar. Sus miradas se encontraron, y aunque ninguno se atrevió a dar un paso más, los dos supieron que un lazo invisible los unía ya para siempre. Sin embargo, el destino aún guardaba un último giro, porque mientras en la mansión comenzaba a florecer un sentimiento verdadero, en algún lugar de la ciudad, la exprometida, derrotada pero no resignada, planeaba su regreso. Y cuando regresara, lo haría con un único propósito: destruir lo que jamás había podido tener. La calma en la mansión era solo un respiro antes de la última tormenta. La calma que había vuelto a la mansión era frágil, casi ilusoria. Durante algunos días, todo pareció fluir con una serenidad desconocida. La madre del millonario recuperaba fuerzas poco a poco. La empleada cuidaba de ella con esa ternura inquebrantable. Y el millonario, liberado del peso de la mentira, respiraba por fin un aire de sinceridad. Pero en el fondo, todos sabían que algo faltaba, que la historia no estaba cerrada. Y ese algo no tardó en mostrarse. Una noche, mientras la mansión reposaba en silencio, el portón principal fue golpeado con violencia. El estruendo despertó a todos. La empleada salió de su cuarto asustada, la madre se incorporó con dificultad, y el millonario bajó las escaleras con el ceño fruncido. Al abrir la puerta, la vio, la prometida, empapada por la lluvia, los ojos rojos de ira y la voz temblorosa de furia contenida. «Creíste que podías humillarme delante de todos, creíste que podías destruirme tan fácilmente», gritó con un tono que heló el aire. El millonario la observó en silencio. Había esperado este momento, y aunque su corazón latía con fuerza, su voz salió serena. «Tú te destruiste sola. Tus actos hablaron más que cualquier palabra». Ella avanzó un paso, sus tacones resonando contra el mármol. «¿Y ahora qué? ¿Vas a reemplazarme con esa sirvienta? Eso es lo que quieres, cambiar a una mujer como yo por basura». La empleada, que se había acercado, se detuvo al escuchar esas palabras. Su rostro enrojeció,
Pero antes de que pudiera responder, el millonario habló con firmeza. Ten cuidado con lo que dices. Ella vale infinitamente más que tú. Porque mientras tú solo supiste fingir y humillar, ella me mostró lo que significa la lealtad, el respeto y el amor verdadero. Lo que nunca tuve contigo. El silencio fue absoluto. La madre, con lágrimas en los ojos, miró a su hijo con orgullo. La ex prometida, en cambio, se quedó petrificada. Por primera vez, entendió que había perdido y que no había marcha atrás. Te arrepentirás, susurró, pero su voz carecía ya de fuerza. Dio media vuelta y desapareció en la oscuridad de la noche, dejando tras de sí un eco de odio que jamás volvería a tener poder sobre ellos. El millonario cerró la puerta y respiró profundamente. Cuando se giró, la empleada seguía allí, temblando. Él se acercó despacio, tomó sus manos entre las suyas, y mirándola a los ojos, le dijo, «Gracias, no solo por cuidar de mi madre, sino por abrirme los ojos, por mostrarme lo que significa el verdadero amor». Ella intentó apartar la mirada, insegura. Yo no soy digna de usted». Él sonrió con ternura, negando con la cabeza. «No, yo no era digno de ti. Pero si me lo permites, quiero serlo». La madre, emocionada, apoyó su bastón y murmuró, «Hijo, esa mujer que tienes delante es la respuesta que tanto buscabas. No la dejes ir». En ese instante, el millonario se inclinó y besó a la empleada, un beso cargado de verdad, de promesa, de un futuro nuevo que nacía en medio de tantas heridas. Ella temblaba, pero correspondió, y en su corazón supo que aquel momento era el inicio de una vida distinta. La ex prometida había intentado destruirlos, pero en su lugar había unido lo que jamás se podría romper. Y así, bajo el mismo techo donde reinó la mentira, comenzó a florecer el amor verdadero. Porque a veces, la traición más dolorosa es la que abre el camino a la verdad más hermosa. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, porque aquí seguimos compartiendo relatos que nos inspiran, nos estremecen y nos recuerdan que el amor y la bondad siempre triunfan sobre la mentira. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país nos estás viendo? Me encantará leerte y saber hasta dónde llegan estas historias. Porque al final, todos llevamos en el alma una lección, que la verdad, con la bendición de Dios, siempre sale a la luz.